La entrevista en estudio en TV5 Noticias, en esta oportunidad es junto al senador por el Maule, Rodrigo Galilea. Senador, bienvenido a TV5 Linares. Muchas gracias por esta invitación, Rodolfo. Encantado de estar junto a nuestros auditores. Así es, y seguramente muchos se preguntan, bueno, ¿ha habido agenda legislativa? Claro que sí, durante los últimos días dos temas muy importantes, sobre todo ya uno que fue a ley, otro que está listo para hacerlo, es el tema, por ejemplo, del pago a 30 días a los proveedores, ¿no es cierto? Un tema muy importante para microempresarios que prestan servicio, por ejemplo, a grandes tiendas o en su defecto también, incluso a los municipios. Ahora quienes los contratan van a estar obligados a pagarle a 30 días, lo que para ellos es muy importante. Cuentan con sus recursos a tiempo, permite programar y estabilizar las pymes. Así es. Esta ley que hemos tramitado, a mí me tocó ser parte relevante de este trámite porque lo vimos en la Comisión de Economía del Senado, tiene por objeto que la regla general en Chile sea que las facturas se paguen a 30 días. Hacia eso tenemos que llegar. Lamentablemente la experiencia que teníamos de todos los días era de que uno entregaba algún producto, así lo sentían la gente que vendía fruta, la gente que vendía, en fin, cualquier tipo, lo que fuera, y que entregaba y después le decían, oye, todavía no factures, o facturando, ellos tienen que pagar el IVA, y no le pagaban a 30, no le pagaban a 60, le venían a pagar como a los 120 días. Entonces, esto finalmente termina siendo sumamente dañino, especialmente para el pequeño empresario, la pequeña pyme. Así es que lo que se determinó acá fue eso. La regla general en Chile es que se debe pagar a 30 días. Y esto se estableció no solamente para los particulares, que es parte de la historia. También dijimos, bueno, el Estado, que es un gran comprador de bienes, productos y servicios, también tiene que pagar a 30 días. Y aquí impusimos la obligación también para el Estado, pero tuvimos que hacer dos excepciones para darle un mayor plazo para que se ponga al día de dos instituciones que son las mayores deudoras probablemente del Estado de Chile, que son en primer lugar las municipalidades y en segundo lugar el Ministerio de Salud. Ellos dos normalmente están muy atrasados, entonces por prudencia lo conversamos con la DIPRES, con el Ministerio de Hacienda y dijimos, bueno, ¿en qué plazo el Ministerio de Salud y las municipalidades pueden ya estar completamente normalizados y que empiecen a pagar efectivamente 30 días? Y después de conversarlo, verlo por todos lados, determinamos que ese plazo era 30 meses a contar de la promulgación de la ley. Es decir, en 2 años y medio más, también quienes vendan a las municipalidades y también quienes vendan al Ministerio de Salud van a tener la seguridad de que les van a pagar a 30 días. Ahora, ¿qué significa esto en términos prácticos? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo obligo a alguien que me pague 30 días? Lo que va a pasar es que si no se paga 30 días, esto va a tener un castigo. ¿Cuál es el castigo? Va a haber una comisión por el atraso del pago de factura y además la factura va a empezar a devengar intereses. Es decir, lo que pasa hoy día es que si yo tenía que pagar 500 lucas, bueno, y yo pago las mismas 500 lucas aunque me atrase y que la pague medio año después, eso ya no va a ocurrir más. Porque esa factura, a contar de los 30 días, va a generar una comisión de multa y va a generar además intereses. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el incentivo del que compró? Naturalmente va a ser pagar. Y si es que el deudor era el Estado y no paga 30 días, esto va a tener sanciones para el funcionario público. Es decir, van a haber sumarios por no haber pagado dentro del plazo establecido por la ley. Pareciera existir mucho consenso de que esa legislación por lo menos es positiva y va a permitir, ¿no es cierto?, agilizar lo que es estos montos adeudados a las pymes. Donde sí existió bastante ruido o controversia por lo menos es en la imposición de los trabajadores independientes, ¿no es cierto? Porque fundamentalmente aquí se mezcla con lo que es el tema de, bueno, los trabajadores independientes ahora van a tener que cotizar y por lo tanto van a aportar más recursos a la AFP, que es la piedra de tope en este caso por el debate en torno que ha surgido durante los últimos años por el sistema de pensiones. ¿Qué valor le entregan a esto? Y fundamentalmente explicar qué es lo que se legisló finalmente recientemente. Esto es un problema que venía ya arrastrándose de hace bastante tiempo. De hecho, ya se había establecido en una ley que los independientes también tenían que imponer.
Al final, ¿cuál es el gran problema de las pensiones malas? Es básicamente que uno ha juntado poca plata para la vejez. Y en los independientes eso es particularmente grave. ¿Por qué? Porque todos tenemos la experiencia, y uno mismo lo tiene, si es que a uno no lo obligan a ahorrar para la vejez, si uno no es un asalariado en que le descuentan por planilla lo que va a la AFP, lo que va a la ISAPRE, en fin, la verdad es que uno no ahorra. Todos tenemos siempre la mejor de las razones para tener que gastar la plata. Será gastar plata en educación, en salud, en mejorar la casa, cambiar el auto, en unas vacaciones para ir a conocer un lugar, en fin. Pero al final del día lo que nos muestra la experiencia es que si a uno no lo obligan, uno no ahorra. Entonces, existía ya en una ley la obligación de empezar a cotizar. Pero como el golpe era muy fuerte, porque la verdad es que el independiente tiene que llegar a ahorrar más o menos, para el número fácil, el 18% de lo que es su renta bruta boleteada en el año. Esto para palabras sencillas, si una persona boleteó 1 millón de pesos, bueno, el 180.000 pesos va a tener que destinarlos a su previsión para el día que jubile. Bueno, esto era muy duro. Entonces, el ministro Monkever con el presidente Piñera dijeron, ya saben qué, esto hay que empezarlo de una vez por todas, pero hagamos un plazo prudente para que la gente se acostumbre, para que no sea así de un golpe que tengamos que imponer este 18% para los independientes. Entonces, a contar de este año, va a empezar con cerca de un 2%, y esto va a ir aumentando todos los años, y en 10 años más ya se llega al tope de este 18% aproximadamente, que es lo que vamos a tener que estar imponiendo. Esto, como digo, es muy relevante. Y a contar del día 1, todos los independientes que empiezan a cotizar además ya van a estar cubiertos por la seguridad social del país. Si tienen accidentes del trabajo, en fin, todas estas cosas van a poder aplicar a todos los seguros que tiene cualquier asalariado. Así que, más allá de este esfuerzo que va a significar para los independientes, yo creo que era hora ya de que este paso se diera, se concretara, y que todos, asalariados e independientes, tengamos y hagamos el esfuerzo por tener una buena previsión y todos tengamos la cobertura de los servicios sociales que da el país. Dos temas brevemente para finalizar la entrevista. Uno, ha generado mucha inquietud esta noticia conocida durante los últimos días en torno de que Astaldi se retira del proyecto del Hospital Félix Bulnes. Sí. Obviamente Astaldi, recuerda usted en su casa, también el senador lo sabrá, es la empresa que se adjudicó diseño y construcción del nuevo hospital de Linares. ¿Qué se sabe hasta esta fecha en torno de ese cumplimiento de la licitación? Bueno, efectivamente, Astaldi, aquí hay que hacer un matiz, porque Astaldi no es que se haya retirado de todo lo que tiene que ver con el Hospital Félix Bulnes, sino que vendió una parte de lo que ellos estaban haciendo en el Hospital Félix Bulnes. Hasta ahora no tenemos ninguna noticia de que vaya a salirse de lo que es el Hospital de Base de Linares. Yo conversé con el director de Servicio de Salud del Maule la semana pasada sobre esto, y hasta ahora se mantienen los plazos. Ellos esperan en los próximos 60 días empezar con las obras preliminares allá en los terrenos que se compraron para construir el hospital base, y yo espero que toda esta reorganización mundial de esta empresa italiana realmente no perjudique la construcción de nuestro hospital base. Así me lo ha asegurado el director de Servicio de Salud la semana pasada. Yo la próxima semana espero estar con el ministro de Obras Públicas para tener mayor certeza sobre esto, porque hay que estar con todos los ojos encima a fin de que este hospital largamente esperado no vuelva a tener un retraso por cuestiones que están fuera de nuestro alcance. ¿Qué posición tiene respecto de la actuación del ministro del Interior, Andrés Chadwick? Había en ciernes una acusación constitucional que aparentemente no va a fructiferar por sus declaraciones o confusión de declaraciones en torno del caso de Camilo Catrillanca y su homicidio. Yo en esto quiero ser sumamente enfático. Ayer me tocó intervenir en el Senado sobre este tema. Acá se ha tratado de levantar un problema o una conversación que la verdad las cosas es completamente inexistente. Yo me di la molestia de volver a revisar cuál fue el informe primero de Carabineros el día que murió Catrillanca, cuál fue el informe en que es avalado por el propio general Victoriano, ex general,
la noche de ese día, a las 2:30 de la mañana, y todos esos informes hablan de que hubo enfrentamiento, cosas que sabemos fueron falsas. Y también volví a revisar todas las declaraciones del ministro Chadwick el día 15, o sea, el día siguiente. Y el ministro Chadwick fue clarísimo, dijo, yo respaldo a Carabineros en la medida que Carabineros haga su trabajo con apego a la ley. Y le hicieron montones de preguntas, oiga, pero pasó esto, y dijo, ha llegado el momento en que entra a trabajar la Fiscalía y entra a trabajar los tribunales de justicia. Y el ministro del Interior no se movió de ahí. Y a medida de que fuimos sabiendo todas las falsedades que estaban existiendo, no había habido enfrentamiento. Esto de que se había perdido la grabación, al final la grabación existía. Después el carabinero que se fue preso, el que había disparado, dijo, bueno, es que a mí en realidad me obligaron a modificar mi declaración. Es una comedia de declaraciones que no se ajustan a la realidad. Y el ministro Chadwick ha tenido esa fortaleza para decir, ¿sabe qué? Esto es tan grave. General Soto, general director, se va para afuera. Y cerca de 12, creo, generales más, también se van para afuera. O sea, la responsabilidad está en Carabineros, finalmente. Está en Carabineros, y lo que mucho tiempo hemos pedido, que Carabineros depende de la autoridad civil, es lo que el ministro Chadwick ha sabido ejercer a cabalidad. Así es que yo tengo la seguridad de que esta acusación no va a ocurrir, porque no corresponde, no es ajustada a derecho, y porque además no tiene nada que ver con la realidad. Así es que espero que esto fortalezca al ministro Chadwick y que se pueda seguir haciendo la reforma tan necesaria de Carabineros. Ayer aprobamos en general un proyecto sobre esto, claro. Y espero que sigamos por ese camino. El senador Rodrigo Galilea, acá en los estudios de Canal 5, senador, que esté muy bien. Bueno, y obviamente seguiremos atentos a lo que es la tarea legislativa y de temas importantes también para nosotros en el Maule Sur. Que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. A ustedes les invitamos a una pausa en TV5 Noticias y de regreso mayores informaciones. Espérenos.